Felipe, escuche lo que dijo anoche Marco Rubio, que es el secretario de Estado, equivalente al canciller norteamericano, casado con colombiana, diciendo que conoce bien la situación en Colombia. Van a escuchar ustedes una muy poco diplomática, la verdad, arremetida de Marco Rubio. Es de origen cubano, es trompista republicano de la Florida, de esos cubanos que llegaron hace 40 o 50 años a los Estados Unidos. Andanada, digo, muy poco sutil contra el presidente Gustavo Petro. Marco Rubio, que está comenzando hoy viaje por América Latina, y no está Colombia, por supuesto, en su lista de destinos ni de prioridades. Desde Washington, novedades sobre la semana de la crisis y las declaraciones del secretario de Estado, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Estará en 5 países el secretario de Estado Marco Rubio de Centroamérica. Por ahí será la gira, arrancará en Panamá, donde tiene una agenda clave porque, recordemos, ha habido tensiones con ese país por los reclamos del presidente Trump sobre el canal de Panamá. También estará en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Pero en las últimas horas se sentó a hablar por cerca de 1 hora con la presentadora Megyn Kelly, expresentadora de Fox News, y habló sobre Colombia. Incluso él introdujo el tema de Colombia no porque Kelly le hubiera preguntado, sino porque él lo quiso poner como ejemplo de que a Estados Unidos durante la era Trump se le respeta. Y sorpresivamente habló del presidente Petro, con un tono que parece más del senador Marco Rubio que del secretario de Estado Marco Rubio. I don't view that we bullied Colombia, nor do I think these articles about, oh, they're going to turn to China. That's absurd. That's an absurd argument. I think the overwhelming majority of people in Colombia, a country I know very well, don't even like their president. I mean, this guy had an election today, he would lose. Well, he'd lose. I mean, he's unpopular in Colombia. I mean, that's not up to us. People there will get to vote and they'll decide who they want to lead them. No creo que hayamos matoneado a Colombia, ni creo en estos artículos sobre de que Colombia ahora se va a ir con China. Eso es absurdo. Creo que a la abrumadora mayoría de la gente en Colombia, un país que conozco muy bien, ni siquiera les gusta su presidente. Quiero decir, este tipo tendría elecciones hoy y perdería, es impopular en Colombia. Eso no depende de nosotros, la gente de allí votaría y decidiría quién quiere que los lidere. Pero también creo que mucha gente, por ejemplo, de la clase empresarial piensa, ¿qué está haciendo este tipo? Esto es un absurdo, decía el secretario de Estado Marco Rubio, quien también habló concretamente del episodio que desató la crisis, el bloqueo de los aviones de deportación por parte del presidente Gustavo Petro. Se le vio molesto por el hecho de que los aviones ya tenían autorización y porque fueron cancelados en pleno vuelo, e incluso sugirió que los aviones de la Fuerza Aérea que fueron enviados por Colombia para recoger a los deportados colombianos no fueron enviados por iniciativa del gobierno Petro, sino que fueron enviados porque Estados Unidos así lo pidió. At a fair point? Well, we're not interested in bullying anybody, and we don't feel like we bullied Colombia. We feel like we had a deal. Colombia signed a deal. They signed a piece of paper that said, yes, send us these airplanes, and then halfway into the flight, they broke it. And so our answer was, well, now we flew these planes. We had to bring them back to the United States. So now you're going to come pick them up. Why are we going to pay for those flights? Because you canceled them. It's not bullying. It's they broke a contract that we had made with them. Obviously, look, China has nuclear Teníamos un acuerdo, Colombia firmó un acuerdo, firmaron un pedazo de papel diciendo sí, envíennos ese avión. Y a mitad del viaje, ya cuando estaban en el aire, lo rompieron. Entonces nuestra respuesta fue, bueno, ahora nosotros volamos esos aviones, tuvimos que traerlos de vuelta a los Estados Unidos, entonces ahora ustedes tienen que venir a buscarlos. ¿Por qué vamos a pagar por esos aviones si ustedes los cancelaron? No es matonear, ellos rompieron un contrato, tienen que pagar por ellos, decía el secretario de Estado. Otro detalle importante de lo que decía Rubio en esta entrevista es que contó un poco cómo fueron las aproximaciones con el gobierno de Colombia en medio de la crisis. Dijo que siempre hay canales por la puerta trasera, que ellos, algunos funcionarios del gobierno, sabían que habían incumplido un acuerdo, y habló un poco sobre lo que alcanzó a ver en términos de la opinión pública en Colombia, dejando claro que Rubio está muy atento a las voces de sectores políticos en Colombia. Escuchemos. Yeah, I mean, I don't think they were shocked. I think it was a good reminder. And look, I want to be clear, like, most of the people in the Colombian government are friendly to the United States. They were horrified by what was happening. I mean, there were leaders of their congressional branch over there that were putting messages on X like, this is crazy, our president's a nutcase. I mean, they were writing that. That's their internal politics. But I think it reaffirms what a lot of leaders believe about America under Donald Trump. No creo que estuvieran impactados, creo que fue un buen recordatorio. Y quiero ser claro, la mayoría de gente en el gobierno colombiano son amigables con Estados Unidos. Estaban horrorizados con lo que estaba pasando. Había líderes del Congreso que estaban escribiendo mensajes en X de que esto era una locura, que nuestro presidente es un loco.
Ellos estaban escribiendo eso, esa es su política interna, decía el secretario de Estado Marco Rubio, dejando clarísimo que hay una resistencia y una animadversión particularmente frente a la figura del presidente Gustavo Petro. Para destacar, en efecto, estará en 5 países de América Latina. El viaje arrancará el día de mañana, sábado, en Panamá. Néstor. Juan Camilo, gracias. Esta teoría de Marco Rubio, Felipe, contradice al presidente Gustavo Petro, que había dicho que el envío de los aviones colombianos a traer a los deportados era por un asunto de dignidad. Lo que está diciendo Marco Rubio, Felipe, es todo lo contrario. Como ustedes nos devolvieron a los aviones colombianos, nosotros, ¿por qué tenemos que pagar por eso? Pues vengan ustedes por ellos. Y por eso terminan trayéndolos. Es que se va sabiendo todo al final del día, Néstor. Y ayer, pues, que lo registramos acá con tristeza, ciertamente, tanta dignidad, y ayer llegaron esposados, ¿no? Todo fue un show ahí que montó el presidente, bueno, en fin, a las 3 de la mañana y sus trinos y tal, pero lo acaba de decir el secretario Rubio. Él se comprometió a recibir los aviones y después dijo que no, entonces le mandamos decir, o le dijimos, pues no vamos a pagar más por eso, mande por ellos. Sí, Felipe. Pero es preocupante, Néstor, ese tono del encargado de la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Porque el gobierno de Colombia lo elegimos los colombianos, bueno, regular o malo. Lo dije, normalmente hemos elegido unos muy malos. Tenemos 200 años de historia de gobiernos pésimos, pero los elegimos nosotros, no el señor Rubio ni el presidente Trump. Y además, lo correcto es que la política de un Estado sea igual con el presidente que sea, porque si no, ahí empezamos a romper la línea que debería ser sagrada en las relaciones internacionales de injerencia en los asuntos internos de los estados. Y si aquí los aplaudimos de manera indigna, esos hechos que son una injerencia indebida en los asuntos internos de Colombia, pero por lagartearle a los norteamericanos, entonces empezamos a aplaudir. Y por debilitar al gobierno del presidente Petro, empezamos a aplaudir, pues realmente estamos abriendo una puerta de unos riesgos enormes. Evítese la andanada, que yo estoy diciendo desde muy temprano, eso que me parece que esta, Felipe, es una inusual, muy poco diplomática intromisión en asuntos de Colombia. Ahora, como por otro lado, Felipe, como el presidente también se la pasa trinando y escribiendo sobre los asuntos todo ha sido producto de una provocación. El secretario Rubio no está diciendo nada distinto de lo que piensa Felipe, la administración del presidente. Tan malo es lo que está haciendo Marco Rubio sobre Colombia. Nosotros decidimos aquí, hay que respetarlo. Petro es el presidente de los colombianos, Felipe. Y esa frase de un canciller de que es un tipo muy impopular, que perdería las elecciones, lo que pasa es que estamos en medio de estos dos fuegos, Felipe. Petro metiéndose todos los días también en un asunto de Estados Unidos, y los gringos eligieron a Trump. ¿Qué le vamos a hacer? Avivar a los estudiantes, trabajadores, trabajadoras, a recuperar la libertad, parecería también injerencia. Sí, también, o sea, padre. No está bien ni uno ni otro. Y eso lo hace el presidente Petro esta mañana. Ahí está la necesidad, Néstor, de tener una política exterior pragmática. Nosotros no podemos seguir ese juego y no podemos propiciar ese juego. Por supuesto, hay un tono muy distinto aquí en el secretario de Estado, muy político, y yo estoy de acuerdo, de pronto inconveniente desde el punto de vista del respeto a la autodeterminación de los pueblos y a que los asuntos internos de Colombia no deben ser objeto de comentarios por parte del secretario de Estado. Pero toda esta escalada y todo este desencaje en la forma de la política exterior, tanto de Estados Unidos como de Colombia, se propició desde acá. O sea, con el tema de devolver los aviones, nosotros terminamos desatando este desfogue en declaraciones y opiniones de todo el mundo que no le convienen a la relación. Sí. Y lo que se necesita es pragmatismo. Ahora, María Consuelo, vea la perspectiva de lo que ha pasado esta semana y mire cómo termina esta semana. Semejante andanada que a mí me parece una brutalidad, porque esto ya es romper puentes, esto ya no quiere decir, con lo que piensa el secretario de Estado, con las amenazas de Trump, la relación de aquí en adelante va a ser profundamente traumática. Pero nada debería sorprendernos, Néstor. No. Pero lo que dijo estamos en una Rubio situación. en la entrevista,
Es lo mismo que ha venido diciendo desde que es senador, refiriéndose en los peores términos al presidente Gustavo Petro. Yo creo que el secretario de Estado Marco Rubio considera y no ve ninguna diferencia entre Gustavo Petro y Ortega, pareciera, en la forma en cómo se refiere en su época como senador y actualmente. Y lo que sí permite ver esta escalada verbal, digamos, tanto del presidente Petro el domingo y lo que ha hecho esta semana, y la respuesta que ha tenido tanto el presidente Trump como Marco Rubio, lo que permite entrever es que la escalada de tensiones diplomáticas está todavía viva y podemos esperar un segundo episodio, un segundo capítulo en cualquier momento. De acuerdo, son las 7 de la mañana, 4 minutos. A no ser que se logre una gestión, Héctor, una gestión diplomática exitosa en las próximas horas. Coinciden en Ciudad de Panamá los encargados de la diplomacia de Colombia y de Estados Unidos. La señora canciller Laura Sarabia está en Ciudad de Panamá en un foro de la Corporación Andina de Fomento. El secretario Marco Rubio llega o está por llegar en las próximas horas a Ciudad de Panamá para el inicio de su gira centroamericana. Está intentándose desde la Cancillería colombiana encontrar un espacio para que se puedan sentar los dos para intentar de alguna manera que estas relaciones se manejen de manera institucional y no desde los micrófonos, porque estamos en un tema muy complicado. Pues la verdad sería una gran noticia, Ricardo, que en Panamá, con esta información que usted está entregando, pudiera producirse algún encuentro Marco Rubio con Laura Sarabia. Ahora sería un encuentro lleno de tensión. Es lo que corresponde. Sería una gran noticia, pero siempre transitoria, Néstor. En eso no nos engañemos. Aquí vamos a tener una relación así e incluso cada vez peor. Así estemos apagando incendios todos los días, así es que hoy pasó tal cosa y entonces se reúnen y se excusan y fijan algún protocolo, pero la semana siguiente va a haber otra situación igual, por una razón, Néstor, desgraciada. Porque estamos por una razón desgraciada y dos personalidades que se parecen mucho, Héctor. Pero peor todavía, porque cada uno se escogió como adversario del otro. Claramente el gobierno del presidente Trump escogió al gobierno de Colombia como el adversario a mostrar en América Latina. No se ha referido a Maduro, no se refiere a Ortega, no se refiere a otros gobiernos que también son de izquierda como el de Brasil o el de Chile, sino que se refiere al gobierno de Colombia. Y ese es el gobierno que le interesa, entre otras cosas por una razón, porque sabe que la opinión pública en Colombia se divide alrededor del presidente. ¿Usted dio el papayazo, Héctor? A ver, Héctor, ¿usted cree que el presidente de Colombia es el objetivo político de Donald Trump, el presidente más poderoso del mundo? Sin duda. Sin duda. ¿Usted cree que Colombia para Donald Trump es el blanco, es el objetivo? ¿Cuántas veces se ha referido el presidente Trump esta semana de Colombia, Néstor? No, esta semana sí. ¿Cuántas veces? ¿Dos o tres? ¿Cuántas el presidente? Porque tiene un señor allá en una esquina de América Latina gritándole nazista, fasci, Hitler, no sé qué cosa. Cada uno se escogió de adversario, porque el presidente Petro claramente también, y todo esto es inconveniente para nosotros. Claro, todo es inconveniente. Yo no estoy aplaudiendo ninguna actitud, tampoco la del gobierno Petro. Me parece que el presidente Petro también comete la violación de ese principio sagrado de las normas de derecho internacional, que es meterse en los asuntos internos, además, pidiéndole a los estudiantes y no sé qué, oponerse al gobierno de los Estados Unidos. Eso lo deciden allá. Todo esto es inconveniente, pero lo que digo es, claramente el presidente Petro encontró un camino para hacer eso que todos sabíamos que quería, que es tratar de convertirse en una especie de líder latinoamericano, y en la manera es creciéndose, insultando a Trump. El antiimperialismo aquí seguramente, y el enemigo Estados Unidos seguramente aquí produce, Felipe, está generando réditos. ¿Usted cree que el anticolombianismo o el antipetrismo o el antiqué de Trump contra Petro en Colombia? No sé si detrás de lo de Trump efectivamente hay una estrategia política. Ahora, el blanco de Trump no es Petro, el blanco de Trump es la izquierda, el blanco de Trump es el comunismo, el blanco de Trump es una cantidad de cosas un poquito más amplias. Pero es que lo lamentable, Néstor, es que existía una relación de 200 años en la cual en las últimas décadas Colombia había sido el socio estratégico de Estados Unidos
en el continente latinoamericano. Éramos la bisagra, éramos el punto a través del cual había una sociedad estratégica. Entonces ahora, para lo que se prestó esta situación es para que seamos el ejemplo de lo que no hay que hacer, para que nos cogieran como el niño castigado del curso, y eso a mí me parece muy humillante, y para eso el que dio la oportunidad fue el presidente Gustavo Petro. Sí, yo no sé quién, María Consuelo, no sé si vamos a entrar, quién tiró la primera piedra en esta batalla. Devolviendo los vuelos. Sí, pero yo creo que esto, María Consuelo, comenzó un poquito antes. Yo creo que ese fue el punto de quiebre. Ahí nos cogieron de niñito regañado. Desde la campaña con Trump, con Milei, estaba metido en la política de Argentina o estaba metido en la política pero apoyó a Kamala Harris, el presidente Trump, abiertamente. La vicepresidenta, cuando estuvo allá también me parece que aquí no hay nada nuevo. Allá fue a reunirse la vicepresidenta Francia Márquez, efectivamente. Se meten allá y después no quieren que el gobierno colombiano, presidente se meta aquí a joder. Jugó unas cartas y ahora la relación, eso sí hay que decirlo, está totalmente desbaratada. 7 de la mañana, 9 minutos. Don Aurelio, buenos días. Buenos días, Néstor. A mí me parece que aquí no hay nada nuevo. Si Petro quiere robarse un show y si quiere pues aparecer como líder de América Latina, que no lo logró, por ejemplo, con la reunión de la CELAC, hay que retomar cuál ha sido la relación de los Estados Unidos con América Latina. Pero en general se resumía de la siguiente manera: el papel del Partido Demócrata ha sido cooptar la izquierda y el papel del Partido Republicano ha sido fortalecer la derecha. Cierto. ¿Usted ve algo distinto en lo que está pasando? Pues es que eso es lo que está pasando y lo que ha pasado durante 200 años en América Latina. Petro está cooptado por la administración Biden. Sobre eso no hay ninguna duda, es decir, eso ya es evidente. Entonces ahora hubo cambio en la administración norteamericana, vienen los halcones a fortalecer la derecha. Y eso fue lo que dijo Marco Rubio en esa entrevista. Claro, de manera descomedida, de manera desproporcionada, pero esa ha sido la historia eterna. Como cada una de las dos alas del Partido Único de los Estados Unidos, el ala demócrata que coopta a la izquierda, es que Petro lo ha dicho, lo dijo varias veces, esto no nos llamemos a engaño, ha dicho que él es casi que miembro del Partido Demócrata, lo ha dicho en varias oportunidades, que sus amigos son los del caucus del Partido Demócrata, y eso por supuesto va a producir una reacción en el Partido Republicano y en el poder. En ese contradicción nos vamos a mover durante estos año y medio. Lo que pasa, Aurelio, vamos a ver qué son los efectos. La referencia de si allá están los halcones no quiere decir necesariamente que aquí están las palomas. 7:11 minutos, los acompañamos desde Blue Radio. Álvaro, señor. Es cierto que esto viene desde muy atrás. Trump y Rubio se han referido en los peores términos sobre Petro desde hace años, desde la campaña presidencial del primer gobierno Trump en Miami, acuérdese. Hablaba hasta de castrochavismo el entonces candidato Trump. Y este camino está solo sembrado de explosivos. Esto de la inmigración yo creo que es el tema más fácil de los que vienen. No solamente en la relación bilateral, sino en general del contexto latinoamericano. Viene el tema de Panamá, viene el tema de la relación con Venezuela. Si Estados Unidos asume, como ha dicho, posiciones muy extremas, pues Colombia va a estar del otro lado y va a haber mucha conflictividad ahí. Pero lo que hay que entender es la diferencia que hay, qué cambió entre un gobierno y otro. Fundamentalmente que Biden entendía que había que diferenciar entre los gobiernos de izquierda democráticos como el de Lula, el de Boric, el de Petro, y tratarlos de una manera muy distinta para diferenciarlos de los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Que meterlos todos en el mismo saco es un error, y esa es la visión de Marco Rubio, que todos son los mismos porque son amigos, entonces al ser amigos, entre ellos son enemigos de Estados Unidos, y eso no es cierto. Colombia no es amigo de Ortega, no es amigo de Ortega, tiene una relación distante con Cuba. Lo de Maduro sabemos por qué es de conveniencia, y sin embargo para Estados Unidos hagan las cuentas de son aliados hicieron entre Cuba y Venezuela el año pasado, y por ende enemigos del gobierno Petro. Bueno, pero escucho opiniones sobre este tema de la relación de Colombia con Estados Unidos, la cuenta Blue Radio. Pero es que Néstor, mire, y sobre los insultos y las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Como han dicho varios de los compañeros, no tenemos por qué sorprendernos. Era fácilmente imaginable que
iba a ser así. Sí. Por eso lo cuestionable a mi modo de ver es que hubiese sectores políticos colombianos que quisieran que ganara Trump la elección presidencial, sabiendo que eso era prácticamente una tragedia para este país, y una tragedia que, claro, los asusta cuando les dicen que les van a subir los aranceles, pero les parece maravilloso cuando se trata de insultar a Petro. Es que ese jueguito es realmente, ahí sí muy sorpresivo, porque Colombia, la característica de la política colombiana, y esa la distingue mucho del resto de América Latina, es lo que se ha conocido como institucionalista. Aquí teníamos una política institucionalista, los partidos respetaban las instituciones. En el caso del gobierno del presidente Trump, hay unos partidos, unos sectores políticos que se pusieron del lado de Trump desde la campaña, que rápidamente trinaron para celebrar su triunfo, sabiendo que era lo más inconveniente que le podía ocurrir a Colombia en la elección presidencial de los Estados Unidos. Lo que nosotros podemos hacer es arreglar la parte del problema que nos corresponde. Lo de Trump les corresponde a los señores en Estados Unidos. 7:14 minutos. Está informando el presidente Petro. Luis Ernesto, perdóneme, digo, una operación militar antinarcóticos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya ampliamos esta noticia. Señor, la última. No, le decía solamente una cosa, que sobre el trino del presidente Gustavo Petro pidiéndoles a los colombianos indocumentados en Estados Unidos que regresen al país, que puede sonar desapacible, que puede sonar ofensivo. En la práctica eso puede ser música para los oídos del presidente Trump. Es decir, podemos leerlo como algo que intenta escalar la crisis, pero ojo, porque al final eso es lo que busca la diplomacia de Trump, que todos los migrantes irregulares se vayan de su país, ¿no es verdad? Esto es lo mismo en lo que está Claudia Sheinbaum y en lo que están muchos latinos en Estados Unidos. A ver cómo le va a la economía de Estados Unidos sin la mano de obra latina, sin la mano de obra colombiana. Sabe que ya hay una parálisis, Luis Ernesto, de diferentes servicios en algunas ciudades de Estados Unidos por temor justamente de los migrantes que están en situación irregular de salir de sus casas, niños de hijos de migrantes que han dejado de ir a los colegios para evitar eventualmente las operaciones de deportación. Esto tiene unos efectos prácticos hoy ya en la vida de millones de personas. Ricardo, una pregunta. La reunión Laura Sarabia-Marco Rubio, probablemente en Panamá, ¿cuándo sabríamos si se produce o no? Tendría que darse el día de hoy, Néstor. Están en eso no va a ocurrir. El día de ayer. Eso no va a ocurrir. Veremos si logran coincidir. Están trabajándose de manera muy intensa buscando ese encuentro. Al tiempo, Marco Rubio en la entrevista de anoche dice que hay back channels, que hay canales todavía por los que debería intentar manejarse esa relación bilateral. Pero ustedes vieron que los back channels no es con Marco Rubio. Los back channels es con el señor, el exdirector del BID, que era el que estaba al frente de la política latinoamericana. Exacto. Yo no veo aquí esa reunión dándose, la verdad, Néstor. Yo creo que va a ser un primer gesto nuevamente de fuerza. Pero ahí hay un punto muy importante. Los Estados Unidos, que todos sabemos que es la gran potencia mundial económica y militar, siempre había escogido privilegiar las buenas formas con los que consideraba sus aliados estratégicos, no el abuso del poder. Este abuso sistemático del poder de Trump, que por ejemplo, y hay que decirlo con toda claridad, claro, se equivocó en la provocación Petro, pero la respuesta de Trump fue absolutamente desproporcionada, humillante. Inmediatamente quitar las visas, cerrar los espacios consulares para los ciudadanos que estaban haciendo cola hace rato, subir los aranceles y abusar de esa forma del poder y después mofarse porque hubo una reculada del gobierno colombiano porque dimensionó las consecuencias. Ese comportamiento humillante lo que va a terminar haciendo es en Colombia creando un antiimperialismo que hasta ahora no existía, creando una oportunidad política para sectores que aviven la bandera del antiimperialismo, y eso por supuesto lo va a leer el presidente Petro muy desafortunadamente para Colombia. Esta confrontación sigue. Es lo que está pasando, es cierto, despertamos al oso y eso tiene unas consecuencias. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Estás escuchando Blue Radio.